Y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una vez cada tantas. Como siempre, antes de empezar, os recomiendo la Academia Nutricado, cursos de nutrición y deporte. Por un lado, Raquel Casares, nutricionista, habla de la parte práctica, de lo que ha visto en consulta en los últimos años, y yo de la parte teórica, científica, como no podía ser de otra manera. Os recomiendo y os aconsejo entrar a la web edu.nutricado.es. Y ya, sin más dilación, hoy hablaremos sobre el mito de los 10.000 pasos. Hoy el programa se centrará más en deporte y en algo de medicina, no tanto en nutrición, pero no solemos tocar tanto el deporte como a mí me gustaría, así que hoy toca. ¿Por qué digo lo del mito de los 10.000 pasos? ¿Es malo dar 10.000, 20.000 o 30.000 pasos por día? Sí y no. A ver, si nos viene bien, perfecto. De hecho, cuanto más caminemos, mejor. Ya 5 siglos antes de Cristo, Hipócrates decía que caminar era la mejor medicina para el hombre. Pero, ¿cuál es el mínimo necesario para tener beneficios de los pasos? ¿Es 10.000 pasos? Qué número más redondo, ¿no? Pues resulta que no es tan así, sino que esto fue una campaña de marketing procedente de Japón, como os contaré durante el programa de hoy, además de que han ido diciendo los estudios sobre la necesidad de dar X o Y pasos. No son 10.000, sino que serían menos, aunque cuanto más caminemos, mejor. Entonces, para empezar, ¿de dónde viene lo de los 10.000 pasos? ¿Realmente es un número con evidencia científica o es algo que se ha inventado alguien y que quedaba muy redondo y muy tipo marketing? Pues como habréis podido comprobar por la forma que tengo de decirlo, resulta que fue una campaña de marketing de un podómetro japonés en el año 1960. Se quiso comercializar el podómetro que se llamaba Manpo Kei, que significa medidor de 10.000 pasos en japonés, y como motivo de los Juegos Olímpicos de 1964 que se celebraron en Tokio, este podómetro saltó a la fama con sus 10.000 pasos. El objetivo era bueno, porque realmente lo que quería la empresa japonesa y Japón en general era atenuar el creciente índice de sedentarismo de su población, que de hecho empezaron a dar problemas de salud. Pero lo de los 10.000 realmente fue una campaña de marketing y nadie comprobó ni nadie vio si había evidencia científica tras de sí. ¿Es necesario? Oye, lo dicho desde el primer momento y lo seguiré recordando durante el programa. Cuanto más caminemos, mejor. Pero no hay que centrarse en que nuestro smartwatch, nuestra smartband o el podómetro que llevemos encima nos diga que son 10.000 exactos y luego nos tiramos al sofá. No tiene ningún sentido. Lo que dicen los estudios es que la población adulta sana camina entre 4.000 y 18.000 pasos diarios de media, aunque otros estudios indican que la media de pasos de un adulto sedentario oscila entre los 5.900 y 6.900 diarios, lejos de los 10.000, pero más de lo que se suele pensar. Por eso no debe ser desmoralizante no llegar a los 10.000, porque de hecho cuando uno es sedentario no suele llegar. Aunque no se llegue a los 10.000, sí que hay beneficios. Esto sucede porque también hay que tener en cuenta la intensidad a la cual damos los pasos. No solo debemos contar números, sino a qué velocidad damos dichos pasos. De hecho, esto ya lo dijo la OMS en sus recomendaciones de 2020. En este caso, la OMS refuerza la idea de que la actividad física reduce el riesgo cardiovascular, riesgo de diabetes, riesgo de cáncer y riesgo de casi cualquier causa de enfermedad conocida hoy en día, incluidas las enfermedades mentales como la ansiedad y la depresión. Recordemos, como también os recordaré en el artículo que os enlazaré en primera opción en las notas del programa, que las nuevas guías de ejercicio físico de 2018, que supongo que pronto las cambiarán porque estamos en 2023, explican, aconsejan realizar una actividad física moderada de entre 150 y 300 minutos semanales y vigorosa o de mayor intensidad de entre 75 y 150 minutos semanales o la combinación de ambas. Y además hay que combinar esto con 2 días de mínimo de ejercicios de fuerza. Entonces, si se camina menos de un ritmo de 100 pasos por minuto, hablaríamos de una actividad moderada. Si se camina a 130 pasos por minuto o más, hablaremos ya de una intensidad vigorosa. Usando una regla de 3, un adulto sedentario, que ya de por sí llega a rozar los 7.000 pasos diarios, 6.900 según los estudios, debería sumar a este hábito entre 3.000 y 6.000 pasos diarios durante al menos 5 días a un ritmo de 100 pasos al minuto para para alcanzar las recomendaciones de la OMS. En caso de ir rápido, 130 pasos
por minuto, habría que añadir entre 1.950 y 3.900, al menos 5 días a la semana para poder tener estos beneficios. Recordemos que esto siempre debe realizarse en episodios de al menos 10 minutos continuos. Los estudios ya van diciendo que incluso 1 o 2 minutos de ejercicio ya cuentan para el total. Yo seguiría recomendando lo que nos dice la OMS, que al menos 10-15 minutos seguidos, porque algún minuto suelto no es igual, aunque los estudios ya dicen que cualquier minuto cuenta, cualquier actividad es buena, eso estoy de acuerdo, pero lo ideal sería hacer un mínimo, ¿vale? Unos 10-15 minutitos. Entonces, a partir de 7.850 pasos diarios ya se alcanzarían las recomendaciones de la OMS. 7.000 pasos serían suficientes. Esto lo decían los estudios en 2021. Os lo digo porque habrá 2 artículos más que analizaremos hoy donde ya nos dicen que menos, incluso que esto, también sería buena opción, pero como siempre, cuanto más mejor, sin forzar la máquina, que cada cuerpo va de una manera. Un trabajo de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Estados Unidos observó que las personas que caminaban entre 7.000 y 8.000 pasos diarios, comparadas con aquellos que hacían solo 4.000, tuvieron una mortalidad mucho menor por cualquier causa, incluyendo ingesta de tabaco, consumo de alcohol, teniendo en cuenta muchos otros hábitos. Estos pasos, es decir, hacer entre 7.000 y 8.000 respecto a 4.000, ya tenían beneficios. Se concluyó que caminar entre 7.000 y 8.000 pasos diarios era suficiente para un estilo de vida saludable. El estudio fue llevado a cabo con una empresa representativa de estadounidenses de al menos 40 años de edad. Una muestra representativa, si no recuerdo mal, esta encuesta de salud son entre 60.000 y 80.000 adultos de todo Estados Unidos, con lo cual es bastante gente. Luego, en otro estudio realizado en la Universidad de Newcastle, en Australia, se comparó a personas de 55 a 59 años de edad con personas de 75 a 79. Las personas de mayor edad, 75 a 79, que caminaban entre 4.000 y 7.000 pasos diarios, lograban mantener un adecuado índice de masa corporal, nivel de colesterol en sangre adecuado y un riesgo mínimo de contraer síntomas de depresión y ansiedad. El grupo de 55 a 59 tenía que caminar al menos 8.000 pasos. Es decir, si tenías entre 75 y 79, 4.000, 7.000 vamos bien, 55 a 59 al menos 8.000. Únicamente fue necesario llegar a los 10.000 pasos en caso de las mujeres para lograr tener un índice de masa corporal adecuado y en el caso de los hombres para conseguir los niveles adecuados de colesterol en sangre. ¿Vale? Entonces, dependiendo de la edad, habría que caminar más o menos y dependiendo del objetivo, por género, en este caso parece que sí que habría diferencias para mantener un buen IMC en mujeres y para mantener un buen colesterol en hombres. Luego, por otro lado, dependen los pasos de la edad. Como hemos visto en este estudio, parece que algo sí, pero hubo otro estudio posterior que también nos lo dijo. En este artículo lo que recordamos es que ahora cada vez es más fácil medir los pasos. Ya no nos hace falta el podómetro japonés que nos obliga a hacer los 10.000 pasos porque tenemos smartwatch y smartband, que además hay algunos que son extremadamente económicos y miden muy bien los pasos. Cada vez la tecnología se ha abaratado mucho y sigue siendo muy eficaz. Y en este caso, medir los pasos cada vez es más fácil. El mito de los 10.000 pasos ya lo hemos desmentido en varias ocasiones en el artículo previo. Y en este caso hubo un estudio, este data de 2022, de la Universidad de Massachusetts, que sostiene que la recomendación diaria de pasos debería encontrarse, en este caso no 10.000, sino 6.000, dependiendo de la edad. Para llegar a esta conclusión, los científicos elaboraron un metaanálisis que incluyó 12 estudios reuniendo información de decenas de miles de pacientes de 4 continentes diferentes. Superar los 6.000 pasos diarios no tenía efectos perjudiciales para la salud, así que, como repito desde el principio, cuanto más mejor. Lo que estaba claro, según los investigadores, es que según damos pasos se reduce el riesgo de mortalidad hasta llegar a un punto donde ya no hay beneficios, al menos en la mortalidad. Este número variaría entre personas jóvenes y mayores, como ya hemos visto en el estudio previo. En septiembre de 2021, el estudio que se publicó en JAMA afirmó que 7.000 pasos como mínimo al día podría reducir la mortalidad entre un 50 y un 70%. En los voluntarios mayores de 60 años, los resultados de un estudio publicado en The Lancet Public Health lo que indicó es que en el número de pasos diarios de 47.400 pacientes de Asia, Australia, Norteamérica y Europa, los 4 continentes que se incluyeron en el metaanálisis,
indicó que el 25% de los individuos que más andaban, esto creo que en algún podcast lo hemos comentado, a veces lo que hacen es dividir en cuartiles o en quintiles. O sea, de toda la población que tenemos, imaginemos 100, que es el número redondo, está, si hacemos cuartiles, el 25% de más abajo, los 25 de por medio y el 25 más elevado, ¿vale? En este caso tenemos 47.400 pacientes, pues el 25% superior, los que más andaban, ¿vale? Esa cuarta parte superior de esta muestra, tenían una mortalidad de entre un 40 y un 53% menor en comparación al otro 25% que menos andaban de toda la población estudiada. Además, estudiaron de manera concreta a la población de 60 años o más y observaron que la mayor reducción de mortalidad se produjo cuando andaban entre 6.000 y 8.000 pasos. En el estudio previo ya se vio que andar a un ritmo más rápido o esforzarse más no aportaba mejoras en el resultado, sino que simplemente con llegar a estos 8.000 pasos sería suficiente. Las personas más jóvenes sí que deberían dar más pasos, pero los científicos observaron que no había pruebas de que fueran a vivir más si en vez de dar 8.000 daban 10.000. La principal conclusión del estudio, según los investigadores, sugiere que moverse más, aunque sea un poco, resulta beneficioso, y especialmente entre quienes tienen menor actividad física. O sea, si partimos de una base peor, tendremos más resultados si caminamos más. Esto es de cajón y se aplica a muchas otras cosas. Si ya tenemos un nivel, si hablamos de una persona que está entrenada, que ya da sus buenos pasos al día, ya hace sus ejercicios de fuerza, hace de todo, aplicarle más será mejor hasta un límite bastante bajo. Si hablamos de una persona sedentaria que nunca se mueve, bueno, se mueve lo justito, y le damos 2.000 o 4.000 pasos más, esa persona notará un gran beneficio. Pero esos 2.000, 4.000 pasos de más, para una persona ya entrenada, no tendrán tantos beneficios e incluso puede que no tengan ninguno. Ahí, como hemos visto, hay límites. Superar los 10.000 parece que no tiene tampoco beneficios significativos, pero como digo, yo haría todo lo posible. O sea, tampoco sin forzar la máquina, como digo, dependiendo de la edad, la constitución física, el entrenamiento previo, se puede caminar más o menos, pero forzarte a hacer 20.000 creyendo que tendrás el doble de beneficios que 10.000, pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces, como vemos, la media de los diferentes estudios nos dice que lo ideal, 7.000, 8.000 y hasta un máximo de 10.000, e incluso hacer 10.000 en comparación a 8.000 parece que no tendría tantos beneficios, y si hacemos los pasos de forma más vigorosa, con una actividad superior, parece que tiene más beneficios que hacerlo a menor actividad, pero dependiendo de la edad. A una persona de más de 60 años parece que simplemente con el número, con llegar a 7.000, 8.000, bueno, entre 6.000 y 8.000 en realidad, como decía el estudio, sería suficiente. Pero los más jóvenes, cuanto nos movamos, pues mejor. Y ya para terminar, tenemos un estudio que publicamos hace muy poquito en el periódico, en el Español, que lo que hablaba era de un pacto de mínimos. Ya no era el ideal, el estándar, sino cuánto de mínimo deberíamos hacer para tener buenos resultados. Como digo al principio del artículo, ya había estudios que decían que 6.000 u 8.000 serían suficientes, pero un nuevo estudio llevado a cabo por la Facultad de Medicina de la Universidad de Lodz, en Polonia, publicado en el European Journal of Preventive Cardiology, sugeriría que incluso menos pasos, menos de 6.000, 8.000, serían suficientes para reducir la mortalidad. El número mágico al cual llegó el estudio sería 3.967 pasos al día como mínimo. Es un pacto de mínimos, O sea, debemos hacer eso mínimo. Redondeando, unos 4.000 pasos al día ya reducirían la mortalidad por cualquier causa. Cabe destacar que el estilo de vida en general, como recuerdo el artículo, es importante y se sabe que el estilo de vida sedentario se relaciona con una peor salud, pero además debemos tener en cuenta todas las variables de estilo de vida, como ya aplicamos diría que fue el primer programa de 2023, que fue los 8 factores a tener en cuenta para tener un estilo de vida saludable. Y caminar es uno de ellos, aparte de la dieta y demás. La exposición solar y unos cuantos más que os aconsejo, como siempre, repasar y escuchar de nuevo ese programa. ¿Cómo llegaron a esta conclusión los investigadores de que 4.000 sería el mínimo o el pacto de mínimos, como le llamo yo, para reducir la mortalidad por cualquier causa? Bueno, pues en este caso reunieron datos de 17 estudios con más de 226.000 personas a las cuales se siguió durante un promedio de 7 años, teniendo en cuenta el resto de actividades diarias y su impacto sobre la salud.
el mínimo de pasos diarios a partir del cual se redujo la mortalidad general por cualquier causa, esto es importante, 3.967, mientras que dar 2.337 serían suficientes para reducir la mortalidad cardiovascular en especial. Pero esto no es todo, dado que a más pasos, mejor salud. Por cada aumento de 1.000 pasos diarios, el riesgo de mortalidad general se reducía en un 15% y si se aumentaban 500 pasos diarios, el riesgo de mortalidad cardiovascular se reducía un 7%. Como siempre, cuanto más caminemos, mejor, y ya se ha ido viendo. Y por grupos de edad, cuanto más joven, mejor sería el beneficio. O sea, cuanto más jóvenes eran los pacientes estudiados, la mejoría era más pronunciada en los individuos que caminaban entre 7.000 y 13.000 pasos diarios. En los grupos de 60 años o más, el rango óptimo, como ya decían anteriores estudios, sería entre 6.000 y 10.000. Menos de 60, según este gran estudio, 7.000, 13.000. Más de 60, entre 6.000 y 10.000. ¿Vale? También se evaluaron cantidades aún mayores, como por ejemplo dar 20.000 pasos, como he comentado hace unos minutos, y también se objetivaron mejorías. No parecía haber límite. Aún así, los investigadores explican que no se observó ningún efecto de disminución o meseta de riesgo para ninguno de los grupos, pero que los datos en cantidades tan altas son limitados. O sea, no hay estudios con gran evidencia sobre 20.000 pasos o más. La mayoría de los estudios, como hemos podido observar, son hasta 10.000, 13.000, 15.000, pero este estudio, por ejemplo, vio que entre 7.000 y 13.000 en personas jóvenes ya suficiente no, sería la cantidad estándar óptima, y a más de 60, pues ya 6.000, 10.000. Pero que dar 20.000 o dar 30.000 no tiene límite de techo. Esto de que no es una meseta, lo que quiere decir es que si hacemos una gráfica de beneficio, siempre va hacia arriba. O sea, cuanto más pasos demos, mejor para la salud general y para reducir la mortalidad. Como digo, la evidencia a partir de 20.000, también lo dicen los autores, es escasa, pero si los podemos dar porque nos viene bien y va bien con nuestro estilo de vida, oiga, para adelante. Cuanto más caminemos, como decía Hipócrates, mejor. Y nada, esto es todo lo que os quería contar por hoy. A mí el pacto de mínimos de 4.000 me parece muy poco. Yo cogería el 10.000 como un número estándar, sin obsesionarnos. Si podemos dar 20.000, pues mucho mejor. Pero, como digo, sin obsesionarnos. La cantidad óptima entre personas jóvenes a día de hoy, según la evidencia científica, 7.000, 13.000. Más de 60 años, hasta entre 8.000 y 10.000, parece que es un buen estándar. ¿Que podemos dar más porque concuerda con nuestro estilo de vida? Pues mucho mejor, cuanto más mejor. Nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios en YouTube, como ya sabéis, en Cuonda, Pocket Cast, Amazon Podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en la plataforma que utilicéis para escuchar este programa. Y nada, nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.